Para continuar con nuestra agenda, quiero dejar a nuestro socio gestor, don Jorge Cienfuegos, quien nos presentará a un próximo expositor. Muchísimas gracias. Bueno, tengo el honor de presentar a nuestro siguiente expositor, quien es Luis Ramón Torres Torrija. Él es médico, MBA, especialista en calidad de Ciudad de México. El doctor Torres es médico con especialidad en calidad en atención clínica del Tecnológico de Monterrey en México. Actualmente se desempeña como coordinador de calidad y seguridad del paciente en el Hospital Español de la Ciudad de México, donde es responsable de la gestión, el diseño, la evaluación, la mejora e innovación de los procesos de atención clínica y seguridad del paciente, incorporando metodologías para la mejora continua y una mejor comunicación. Sus esfuerzos para implementar todas estas soluciones de seguridad del paciente, de acción en la Fundación de Movimiento de la Seguridad del Paciente, le han valido el reconocimiento de un hospital de 5 estrellas y actualmente él colabora como el Patient Safety Movement como embajador en México. Así que muchas gracias, Luis, por estar con nosotros, doctor Torres. Para nosotros, obviamente, es un honor y esperemos que todos podamos nutrirnos de lo que nos puedas contar. Y por suerte me tocó alguien que hable español, porque alemán no iba a hablar, así que buenísima. Muchas gracias y buenos días a todos. Gracias a la Fundación por la Seguridad del Paciente en Chile por la invitación. Déjenme nada más, si me pueden confirmar que se vea la presentación. ¿Correcto? Se ve perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. Pues el día de hoy tocaré este tema de High Reliability Organizations, o como lo podríamos traducir, organizaciones de alta confiabilidad, organizaciones HRO por sus siglas, los cuales pues han tomado una relevancia importante en otras industrias, y tenemos que partir de esta premisa. La ley de Murphy, seguramente muchos de ustedes la conocen. La realidad es que si algo puede ocurrir, va a ocurrir. Y cuando hablamos en los temas de la salud, en el tipo de industria donde estamos parados, tenemos que generar esa reflexión por los riesgos que se presentan, por las repeticiones en los procesos, por la variabilidad que existen todos los días. Entonces, partiendo de esta premisa, la pregunta es, ¿qué tan segura es la atención en salud? Y se han hecho diversos estudios al respecto. Uno de ellos, en este caso en el año 2005, analizaba qué tan segura o peligrosa, podrían decir así, son las industrias que tenemos actualmente. Y se hizo el análisis con respecto al número de eventos, número de accidentes por cada fatalidad y el total de vidas perdidas por año. Y obviamente ustedes pueden ver las que son actualmente consideradas organizaciones HRO, que son organizaciones ultra seguras. La energía nuclear, las aerolíneas, los trenes europeos. Estoy seguro que cuando hay algún accidente de alguno de este tipo de industrias, esto sale en las noticias y tenemos ejemplos a lo largo de la historia. Chernobyl, cuando desafortunadamente cae un avión, es una noticia que se esparce en todo el mundo. Tenemos también actividades regulares como la manufactura de químicos, los vuelos de bajo costo o aspectos que ya para nosotros resultan cotidianos, como el hecho de manejar. Estoy seguro que a lo largo de esta semana han salido en su coche y les ha tocado ver algún accidente y nosotros ya lo vemos como algo normal. Alguien chocó, hay tráfico y esto no nos cambia la perspectiva, no nos sorprende. Y de igual manera tenemos industrias que ya son consideradas peligrosas. ¿Como cuál? Estoy seguro que si a los asistentes abriéramos esta encuesta sobre cuántos de ustedes se aventado del bungee o han hecho algún tipo de alpinismo, habrá algunos valientes que digan que sí, pero la mayoría quizás dirá que no por una cuestión de miedo, quizás en algún sentido. Pero la realidad es que ninguna de las industrias es
tan peligrosa como la atención en salud. Y esto es importante hablarlo y ponerlo sobre la mesa, no por una cuestión de decir es que esto no es cierto o esto no pasa, estas de las ideas que a lo largo de los años hemos tenido, hay que ponerlo sobre la mesa y hay que hablarlo y hay que decir, la atención en salud, estamos en una industria peligrosa y ahora, pues lo importante es qué podemos hacer. ¿Para qué? Para que nuestros pacientes y nuestro personal no se encuentren de esta manera, no se encuentren como esta foto de la construcción de los edificios en Manhattan, donde ustedes pueden ver que las personas se encuentran de una forma tranquila, no cuentan con, en este caso, la cadena de vida o esta línea de vida que le llaman, y de igual manera, pues pueden ver que ellos, algunos están comiendo, están jugando, etcétera, y no pasa absolutamente nada. Y quizás aquí la pregunta es, ¿ellos están conscientes de este riesgo? Al igual que lo que pasa en nuestros hospitales, nuestro personal, con nuestros pacientes. Y aquí tenemos algunas cifras que también nos ponen en perspectiva lo que está pasando en el día a día. 2.6 millones de muertes evitables en pacientes en países de ingresos bajos y medianos como nuestros países en Latinoamérica. Si esto lo ampliamos, pues la realidad es que el número de millones es bastante importante, siendo un problema de salud pública. De igual manera, considerar dentro de estos aspectos que la mayoría de nuestros países no hay una metodología actualmente estandarizada y generalizada que nos permita evaluar el daño que se está presentando en la atención en salud. 1.4 de millones de personas sufren infecciones adquiridas a nivel mundial en los centros de salud. Y aquí tocamos algún otro tema que también es importante, que es la equidad. El riesgo de adquirir una infección intrahospitalaria en los países en vías de desarrollo es 20 veces mayor que en los países desarrollados. Y aquí hablamos no solamente del aspecto de seguridad del paciente, sino todo lo que lo involucra, todas las dimensiones en la atención, las dimensiones de la calidad que afectan o pueden afectar la atención en el día a día y que ponen en riesgo a nuestros pacientes y a nuestro personal. De igual manera, todos los pacientes del mundo, en todos los hospitales del mundo, perdón, ocurren eventos adversos. Esto es una realidad, como lo hablábamos al inicio, la ley de Murphy. No podemos, si algo puede ocurrir, va a pasar. La diferencia es en estas organizaciones HRO la posibilidad de conocerlos, aprender de la experiencia, aprender de nuestros errores para hacer mejoras y evitar que estos vuelvan a suceder. En nuestros hospitales, 1 de cada 10 pacientes va a sufrir algún evento adverso durante la atención. Y como les decía, es importante ponerlo sobre la mesa, porque esto nos da la perspectiva de cómo podemos aprender a esto, cómo podemos tomar este sentido de urgencia, verlo como tal, como así lo mencionaba Lucian Leape en su momento, que él plasmaba que las muertes relacionadas a los errores durante la atención médica representaban que fueran 3 jumbo jets que se cayeran al día. Si esto sucediera y lo viéramos en todas las noticias, las reflexiones, ¿nos subiríamos a los aviones? ¿La industria aeronáutica incluso podría seguir operando? Y pues nosotros, son las cifras con las que nosotros trabajamos día a día. Y estas HRO, pues el principal objetivo es que se comprometan a trabajar y a poner la seguridad como una prioridad. ¿Por qué? Porque son organizaciones que saben que tienen riesgo, que son peligrosas, que operan a través de procesos repetitivos y sistemáticos que les permite detectar estos riesgos antes de que sucedan, estos errores antes de que sucedan. Esto es lo que hacen estas organizaciones HRO
Y como lo vimos, estas empresas aeronáuticas, estas industrias como la energía nuclear, uno de los principales enfoques está en la seguridad. Un avión no va a salir a menos que se cumplan con todos los requisitos de seguridad. A pesar de que venga retrasado y tengamos a un grupo de personas enojadas, desesperadas por querer salir porque llevan 3 horas esperando, el avión no va a salir a menos que se cumplan con todos los protocolos de seguridad. Y esto nos habla de una prioridad, que cuando lo trasladamos en la salud, son ámbitos que necesitamos trabajar. ¿Por qué? Porque ¿para qué voy a hacer una doble verificación de medicamentos de alto riesgo? Ya está terminando mi turno. Pues entramos a esta situación, a esta coyuntiva de saber qué decidir o qué acción tomar. Y entramos a los aspectos individuales, pero si entramos en realidad a la industria de salud, podemos contemplar que la mayoría de los errores están relacionados al sistema, porque en realidad estamos poniendo a las personas en posiciones donde no pueden tener la mayor probabilidad de éxito. Al final de cuentas, como les decía, estamos trabajando, estas organizaciones HRO trabajan en sistemas predecibles y repetitivos mientras detectan y corrigen errores antes de que sucedan. Y al final de cuentas, cuando nos vamos a la industria de la salud y lo comparamos con otro tipo de industrias, pues operamos en condiciones difíciles todo el tiempo. Si vemos la industria de la salud, todos los días son diferentes. Es una industria compleja e impredecible. Como un día podemos tener pues cierto número de ingresos donde puede estar en este caso tranquila la guardia, que en este caso es una palabra que, por ejemplo, aquí en México no decimos porque automáticamente al decir que el turno va a estar tranquilo, llegan los pacientes complicados, llegan los pacientes complejos y nosotros trabajamos de la misma manera, con el mismo número de personal, con el mismo número de actividades. Y es ahí donde, como sistema, nosotros tenemos que sentar las bases para apoyar a las personas. El COVID, más que otra cuestión, puso en evidencia esto. ¿Ok? Y a final de cuentas, pues estas organizaciones HRO trabajan para que los sistemas sean ultra seguros. Ponen la seguridad de la misma forma, prioritaria, de la misma forma que otro tipo de incentivos, como económicos, eh, que a la larga, pues bueno, nos permite seguir trabajando en estos procesos. Las organizaciones HRO trabajan bajo 3 principios. En este caso, 3 principios de anticipación y 2 principios de contención. Los 3 principios de anticipación, hablamos del enfoque proactivo y del enfoque reactivo. Y esto es lo que también va moldeando nuestra cultura. Dentro de los 3 principios, la premisa es no nos metamos en problemas. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Primero, la preocupación por el fracaso. Y cuando hablo de preocupación por el fracaso, hablo del hecho de sentar y decir, esto es lo que nos puede pasar, ¿ok? ¿Y cómo lo vamos a evitar? ¿Cómo me adelanto a que suceda? Porque aquí no partimos del hecho de decir que somos perfectos, como lo vamos a ver en un momento. Esta premisa de que se nos ha inculcado como personal de salud y en la industria de la salud, donde nosotros no nos podemos equivocar, es un gran impedimento para poder mejorar. La sensibilidad a las operaciones, conocer los procesos, estandarizarlos bajo buenas prácticas, hacerlos de forma sistémica. Algo que se nos dice mucho en los hospitales es que el hospital de la mañana es diferente al hospital de la tarde y al hospital de la noche. Y lo que tenemos que hacer es conocer los procesos, definirlos, implementarlos, que nos permitan estandarizar nuestra fuerza de trabajo y darle a las personas una opción basada en buenas prácticas que les permita tener buenos resultados.
y la renuencia a simplificar las interpretaciones. Cuando alguien comete el error, lo más fácil es decir, es que esa persona pues no sirve, es un mal profesional, ¿por qué te equivocaste? Y llegamos a simplificar las interpretaciones. No llegamos a las causas raíces, a identificar por qué sucedió ese error. Y cuando llegamos a esta madurez, podemos desarrollar cambios que nos permitan mejorar. De igual manera, también tenemos los dos principios de contención. ¿Cómo salgo de los problemas ya que sucedieron? Y los primeros, el compromiso con la resiliencia. Esta resiliencia que nos permite adaptarnos y ser flexibles saliendo adelante ante diferentes circunstancias. Como bien lo decía, la parte del COVID nos dio esta enseñanza en cuanto a la resiliencia que mostramos en los sistemas de salud. Y otro es la diferencia de la experiencia. No solamente, como bien lo mencionaban ayer, se refiere a la competencia que puede tener el personal, sino también la experiencia que nos va generando en el día a día las situaciones. Si yo no soy capaz de aprender de los errores, ¿cómo voy a mejorar? ¿Cómo no voy a tropezar sobre la misma piedra, como decíamos aquí en México? Y esta experiencia, pues me la da el hecho de tener la transparencia para poder hablar sobre estos errores. Al final de cuentas, ¿por qué decidir trabajar como una organización de alta confiabilidad? Entendiendo que el daño ocurre bajo nuestras narices, bajo nuestra guardia. Y al final de cuentas, entender que estos eventos son prevenibles y que nuestro único objetivo aceptable es cero. Ese objetivo que se han puesto otras organizaciones en otras industrias es lo que les permite seguir mejorando. Nosotros en la salud no podemos decir, es que es un objetivo aceptable tener 10 muertos en los hospitales. Tenemos que poner esta premisa de cero y trabajar hacia eso. Porque a final de cuentas, si nosotros queremos mejorar la confiabilidad y la seguridad, debemos de tener una combinación de procesos, personas y diseño de sistemas. Y esto se escucha muy fácil, sin embargo requiere un gran compromiso y requiere de alinear diferentes incentivos que nos lleven a tener un sistema de salud donde nuestras organizaciones sean altamente confiables. Para esto, nosotros presentamos estos tres aspectos que son de suma importancia para generar esta base. No solamente basta decir voy a trabajar y voy a desarrollar modelos seguros para el paciente y voy a desarrollar, me voy a certificar para los hospitales, etcétera. Esto queda muchas veces corto si no tenemos estos tres puntos. Una cultura de seguridad basada en la persona, un enfoque sistémico de mejora continua y desarrollar un modelo de sustentabilidad. Cuando hablamos de la cultura de seguridad basada en la persona, tenemos que irnos un poco al nivel de madurez. Hay que entender que la cultura está ligada al tiempo y que no se van a lograr cambios de un día para otro. Y cuando hablamos de la cultura, al menos en nuestra experiencia, hemos visto como este avance de las diferentes organizaciones, donde tenemos pues este primer enfoque, ¿no? Nosotros somos perfectos, no nos equivocamos. Trabajamos en la industria de la salud y pues yo soy el médico, yo soy la enfermera, soy el especialista, soy el subespecialista, trabajo en el mejor hospital, el que yo considero. Yo no me equivoco. La realidad es que esto nos da una pauta de no acción, de inmovilidad, porque yo no estoy viendo que estoy mal. De igual manera, bajo este enfoque tenemos el enfoque pasivo. Vamos a librarnos de las manzanas podridas, ¿no? Aquellas personas que cometieron los errores, que estuvieron en ese momento, vamos a decir, equivocado. Ustedes ya han visto a lo largo de estos 2 días el modelo de James Reason, la teoría del queso suizo, donde nos habla prácticamente de la tormenta perfecta, cómo se juntan estos elementos que llevan al error. Y pues el hecho de librarnos de las manzanas podridas, pues primero, manzanas podridas, en realidad esta persona que cometió el error o que estuvo en el último momento donde se cometió el error, quería hacerlo,
no tenía las competencias necesarias y pues tenemos que reflexionar, primero que nada, si esa persona ya no está en nuestra organización, ¿habremos solucionado el problema? Con el paso de los años, las organizaciones han ido trabajando también con enfoques reactivos, un aseguramiento de la calidad, empezar a trabajar en procesos a través de auditorías, de la documentación del sistema, empezar a medir algunos indicadores, trabajar con algunas metodologías como el análisis causa-raíz. Sin embargo, el enfoque sigue siendo muy reactivo, no se toman medidas para prevenir riesgos y digamos como también una frase que manejamos aquí en México, muerto el niño, tratamos de tapar el pozo, ¿no? Evitamos, vamos a tener este enfoque proactivo y estamos a expensas del enfoque reactivo, sin embargo es un avance hasta llegar a aspectos que nos permitan trabajar como un HRO, enfoques proactivos y reactivos, donde manejamos desde la gestión de riesgo hasta identificar sistemas como el que está manejando actualmente, Seguridad 2.0, donde vemos que las personas que tienen y desarrollan buenos procesos tratamos de replicarlos en otras áreas de la organización, donde tenemos sistemas de notificación, donde priorizamos y reducimos riesgo y principalmente reducimos el daño para el paciente. Y este es, digamos, el nivel de madurez que buscamos en las organizaciones y que permite generar una cultura de seguridad basada en la persona. Porque como bien nos decía, la seguridad debe ser visto como una prioridad. Se debe de contar sistemas de atención centrados en el paciente y en la persona, donde permitan la colaboración como equipo. Ya estos tiempos donde el personal de salud decidía qué es lo que se iba a tomar de decisión sin tomar en cuenta al paciente, ya se está dejando atrás, porque el involucramiento en el paciente, en sus procesos, pueden ser también barreras de seguridad importantes para evitar daños. La transparencia, el respeto y la confianza. Si yo voy generando una cultura donde no se me castigue por notificar un error, donde tenga la confianza de mi equipo, de mi jefe, de mis directivos, de que puedo aprender de estos errores y puedo desarrollar mejoras, sin duda nos va a traer mejoras. Y esto va alineado también a los incentivos. Si mi incentivo está en la seguridad como organización, desde la parte directiva, pues ahí cambia un poco el paradigma que quizás hemos tenido en la parte de salud. Y por último, la cultura justa que también es un aspecto importante en los aspectos de cultura de seguridad del paciente, porque como bien lo decía Lucian Leap, el mayor impedimento para la prevención de errores en la industria médica es que castigamos a las personas por cometer errores y no analizamos las situaciones. Y metodologías como la cultura justa nos sirve de esto, porque si yo el día de hoy les pongo esta imagen y automáticamente se las quito y les digo que escriban qué es lo que entendieron, algunos me podrán poner United States Senator, algunos otros verán on tide, pero la realidad es que si yo les dijera que las personas que lo colocaron de forma errónea se irán del hospital, pues eso no solucionará nada, porque el error sigue aquí, el sistema sigue poniendo a las personas en probabilidad de equivocarse. La cultura justa nos da eso, una forma justa para analizar los errores. ¿Por qué? Porque nos permite tener metodologías, nos permite contar con algoritmos de decisión para la toma de decisiones y analizar tanto al sistema como al individuo, brindándoles un trato justo al personal, al paciente y al familiar. Y principal objetivo es aprender para la seguridad, definir, ir generando esta transparencia, esta confianza que nos permita seguir mejorando. El enfoque de sistemas y mejora continua. Nosotros en las organizaciones de salud todavía en muchas ocasiones trabajamos en islas, donde yo como la parte médica no me interesa lo que haga laboratorio o lo que haga farmacia o lo que estén haciendo los camilleros. Yo me enfoco en la parte médica y yo voy y brindo atención, pero me quedo corto en mi visión. Como ustedes lo ven en esta imagen, ¿no? Esta historia de los ciegos donde les pedían
que pudieran tocar e imaginar lo que estaban tocando. Y pues sí, el que tocaba la cola, pues pensaba que era una cuerda, el que tocaba el cuerno del elefante pensaba que era una punta de flecha. Y el enfoque de sistema es lo que nos da una imagen completa y entender el proceso como un todo. Ya la atención no solamente es el médico con el paciente, tenemos diferentes, eh, eh, vamos a decir, procesos que involucran de forma interdisciplinaria a diferentes participantes. Y el modelo efectivo de sustentabilidad, donde aquí parte del liderazgo, este es uno de los principales puntos que nosotros manejamos y que quizás ha sido uno de los grandes problemas para los líderes. No se logra un modelo sustentable. Y esto es porque pues llega un proceso de certificación, pasa el proceso de certificación y digamos todo lo que he trabajado se forma como una montaña rusa. Entonces es importante desarrollar líderes que en las que puedan ser flexibles y que puedan tener la seguridad como una prioridad, que puedan responder a estas situaciones complejas, comprender el impacto de los factores humanos, todo lo que representa el cambio. El cambio no es fácil, el cambio duele. Y esto no solamente es un cambio, se requiere una transformación organizacional. Y estos tres aspectos son los que nos llevan a generar las bases, porque no podemos cambiar la condición humana, pero podemos cambiar las condiciones en las que trabajan los humanos. Nosotros en el movimiento manejamos un programa que damos seguimiento a los hospitales y organizaciones de salud y las apoyamos y reconocemos el esfuerzo que se están haciendo con respecto a ser organizaciones de alta confiabilidad. Porque esto es importante, dar el seguimiento y dar el reconocimiento a lo que están trabajando. Estas pequeñas victorias que van a ir formando esta cultura, que es lo que queremos. ¿Y dónde comenzamos? Pues en la alineación de los incentivos, en crear e implementar estrategias en un trabajo duro. Y para terminar, estos, digamos, serían pasos que si los vemos, pues suenan muy sencillos, pero requieren una gran cantidad de trabajo. Primero, pues todos a bordo, que la dirección tenga esta iniciativa. La mayoría de los cambios para que funcionen deben de venir de abajo, de arriba hacia abajo, que todos estemos convencidos que queremos trabajar en esto. La comunicación en las iniciativas, en las estrategias, en los indicadores, que se abra esta parte para el personal de salud. Entender dónde estamos, cuál es nuestra situación actual, que nos permita entender qué queremos mejorar, dónde queremos llegar y cuáles son esas brechas que nos dividen entre estos dos puntos, que nos permitan establecer prioridades, estrategias, planes. Para esto hay diferentes guías en las cuales nos podemos apoyar. Y por último, determinar metas. Algo que es una premisa en la calidad es que no podemos mejorar lo que no se mide. Es importante definir metas y darles el seguimiento para saber cómo vamos en nuestro camino. A final de cuentas, si queremos hacer esta transformación, necesitamos de estos aspectos, desde sentar una base de cultura de seguridad del paciente bajo un liderazgo flexible, transformador, que nos permita desarrollar una transparencia, una confianza, un respeto que favorezca la comunicación y la participación de todos los involucrados, personal, pacientes, familiares, que a través de esto identifiquemos cambios y desarrollemos planes que se traduzcan en una mayor seguridad y calidad de la atención al paciente. Porque como bien lo decía Baby Ruth, los home runs de ayer no ganan los partidos de hoy. Y si queremos trabajar como organizaciones de alta confiabilidad, necesitamos seguir trabajando todos los días en estos temas. Necesitamos seguir mejorando bajo la premisa de efectivamente la mejora continua. Muchísimas gracias por la invitación. Les agradezco de antemano su tiempo y pues les dejo ahí mis datos de contacto para cualquier información que requieran. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Luis. Doctor, realmente un agrado el escucharlo y el planteamiento básicamente desde la cultura.
Y la cultura, desde lo que nosotros planteamos como fundación, es la seguridad del paciente y finalmente poner al paciente en el centro. Es algo que, como decías tú, suena muy sencillo, algo que básicamente se repite, pero algo que es muy difícil llevarlo a la realidad y a la práctica, especialmente en establecimientos, en lugares y en culturas donde esto por muchos años ha sido de otra manera. Por eso mismo, te agradecemos esta instancia donde tú nos compartes tu visión, finalmente tu experiencia, y finalmente también una perspectiva, vernos o mirarnos en el fondo en comparación a otros lugares, otras lógicas, como por ejemplo la energía nuclear, los aviones, que no están normalmente en nuestro radar, pero que es importante que los tengamos y que nos podamos ver con esa nueva mirada, con ese prisma. Así que te agradecemos mucho esta presentación.